cuando uno mira, ¿cierto?, los datos macro de nuestro país en términos económicos, son más que pesimistas. Y yo creo que aquí lo que falta de alguna manera es lo que algunos economistas llaman un baño de realidad, que es la opción, ¿cierto?, de ver cuáles son las oportunidades que tenemos y que de alguna manera nos tiene que obligar a reconocer cuál es el retraso que tiene hoy nuestro país. Porque nuestro país básicamente fue el mejor alumno en América. Fue, y esto objetivamente, datos del Banco Mundial, ciertos datos de distintas instituciones y organizaciones que miden el rendimiento y crecimiento de las naciones. El índice Gini, cierto, qué sé yo, y una serie de cosas que se pueden medir. Y eso fue, durante 25 años nosotros fuimos un faro o un referente a nivel de América. Pero llevamos más de una década estancado. Entonces, yo pongo el acento mucho más atrás del 19 de octubre, porque el 19 de octubre es sencillamente un momento histórico que le tocó, ¿cierto?, estar ahí en el turno a Piñera, y le tocó a él esta revolución, que esto venía planeado de muchísimo rato. Pero Chile ha mostrado niveles de crecimiento bajísimos en los últimos 12 años. O sea, con proyecciones de crecimiento que son realmente preocupantes, con un potencial de crecimiento que está en torno al 2%, eso no le sirve a nuestro país, un potencial de crecimiento del 2%, y Andrés, que se maneja bien en economía, ¿cierto?, y entiende de lo que estoy hablando, y nuestros amigos también que saben, ¿cierto?, de estas cosas. Bueno, eso es absolutamente insuficiente para un país que aspiraba a alcanzar el desarrollo. Por supuesto. O sea, si miramos en perspectiva, desde el año 2014, imagínense, entre el 2014 y el año 2023 crecimos en total un 8,3%. Pero resulta que ese 8,3% acumulado en esos años era lo que crecíamos en un año, no hace mucho tiempo atrás, en la década anterior. Fíjense que en la década anterior, entre el 2004 y el 2013, Chile creció un 37%. 37% entre 2004 y 2013. Entonces, si vemos, ¿cierto?, cómo nos hemos venido degradando, ¿cierto?, cómo finalmente vemos que las aspiraciones que hoy día tenemos, personas de bien, personas decentes, trabajadoras, esforzadas, pasa a ser solamente una ilusión, con un país que tenía, insisto, grandes aspiraciones, con una clase media que creció pero sustancialmente, y que se empoderó en función justamente de esas aspiraciones, con cantidades importantes de personas que hicieron esfuerzos descomunales por educarse, por progresar y por moverse en la escala socioeconómica al nivel superior. Entonces, las élites también se transformaron, pero este proceso que vivimos, insisto, por largos años, se frenó y tiene hoy día al país sumergido en este verdadero pantano. Entonces, cuando analizamos, ¿cierto?, a la clase política, lo vemos desde el punto de vista económico y cultural, ¿cuáles son finalmente las dificultades que nosotros de alguna manera podemos encontrar? Yo creo que no hay un reconocimiento a nivel en general de los economistas y de la sociedad, que haya un reconocimiento así como macro o general de lo que significa la extensión de este frenazo. Yo creo que la gente no le toma el peso y no lo entiende. Creo que hay mucha comodidad, y particularmente de grandes empresarios, que era lo que hablábamos un poco atrás. Cuando tenemos gremios empresariales que miran esto con cierta como distancia, y no se hacen cargo finalmente estos gremios de advertir a los inversionistas, a los grandes empresarios de lo que está sucediendo, la verdad es que entonces tenemos también otro problema serio, que es una mirada que no le hemos dado. ¿Cómo finalmente los gremios, cuando hablamos, ¿cierto?, de la SOFOFA, cuando hablamos de, qué sé yo, ¿cierto?, de las reuniones en ADE, por ejemplo, yo creo que al final esos son para ir a mostrar currículum, pero no resuelven absolutamente nada hoy día, no lo resuelven. Entonces, hoy día se mira el desarrollo con una distancia, pero muy, muy, muy lejana, y todo esto que le escuchamos en algún minuto a Lagos entre el 2000 y el 2006, a Piñera, ¿cierto?, en el primer mandato, entre el 2010 y el 2014, de que íbamos a dar un salto hacia el desarrollo. Hoy día, con el rumbo que tiene nuestra nación, es una apuesta que nadie está dispuesto a hacer.
y lo hemos visto, ¿cierto?, en lo que significa que tenemos los peores índices de inversión en nuestro país. Entonces, cuando hablaba recién de la comodidad de esta élite y en particular de empresarios, donde parece que las 40 horas, bueno, no afectaran. O sea, como hoy día se mira, ya, pues se aceptó, los empresarios estuvieron de acuerdo, dijeron, ya lleguemos a un salario mínimo de 500 lucas, parece que tampoco les afecta. Entonces, la reducción de la jornada de trabajo, bueno, para que los negocios abran, no sé, de 8 a 7, bueno, parece que a nadie le afecta. Y todos aspiran y creen que con eso la economía va a andar mejor y vamos a producir más. Entonces, creo que nos acostumbramos a cierta comodidad que finalmente nos ha generado una incomodidad. Y parece que para la élite tampoco es incómodo. O lo entregaron y lo forzaron para que no les quemaran la empresa, no tengo idea, no lo sé. Pero resulta que para la clase media y para los más vulnerables, que eran los que apostaban de alguna manera, ¿cierto?, a poder permear estas élites y seguir aumentando, subiendo en la escala socioeconómica, se frenó, pues. Entonces, en Chile quedó truncado ese sueño de progreso, tanto de, insisto, lo que era la clase media y los más vulnerables, porque hoy día tenemos menor clase media, con una mochila mucho más pesada de lo que teníamos antes, por lo tanto tenemos mucha más gente vulnerable. Entonces, si miramos esto además y lo ponemos como en el contexto de la región, de lo que está sucediendo en el concierto latinoamericano, yo creo que la caída de nuestro país en la trampa, de alguna manera, del ingreso medio, dejó huérfanos a todos los referentes de América Latina. Más allá de las dificultades locales que tienen cada uno de los países, creo que, salvo Argentina, que dio este paso, ¿cierto?, con la elección de Milei, de alguna manera se perdió el horizonte. Brasil fue capaz de elegir nuevamente a Lula, vemos cómo de alguna manera, ¿cierto?, Colombia eligió a Petro, vemos, ¿cierto?, cómo Maduro se sigue consolidando, que no sé si vamos a alcanzar a tocar ese tema. Entonces, cuando Chile era un referente, hoy día lo único que te queda dentro de América Latina, a lo mejor es Uruguay, como un referente interesante, y hemos visto, ¿cierto?, que algunas empresas están y han abierto nuevos polos de desarrollo en Uruguay, pero es un país con una economía de este porte, y que están todavía además tratando de encontrar cuál es su rumbo. O sea, aquí, raya para la suma, hay una generación completa que ha sufrido, ¿cierto?, este golpe aspiracional de alguna manera como un mazazo en la cabeza, y si los jóvenes no se ponen las pilas y siguen tratando de perpetuar este status quo, que es lo que estamos viendo aquí en el corto plazo, bueno, va a significar que vamos a tener menos oportunidades en el concierto mundial, que es un mundo que está cambiando, con un PIB, imagínate, del 2%, o sea, no tenemos ninguna posibilidad de desarrollo que signifique que nos alejemos siquiera del centro del pantano que estamos y nos acerquemos un poquito más hacia tierra firme y digamos, ¿saben qué? Aquí hemos llegado a un terreno que es fértil y respecto del cual nosotros podemos empezar a reconstruirnos nuevamente y recuperar esa década y media que tenemos perdido de retraso.